Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo por nuestras redes sociales, las redes sociales de UNITAS. También estamos por la Radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz y la Radio San Andrés de la UNSA. Pues si es que ustedes han ido a cargar diésel o gasolina, saben que el país tiene un problema. Los últimos días hemos visto nuevamente filas en diferentes partes del país porque no abastece el combustible, ¿no? Según varios analistas, esto se debe a que no existen los suficientes dólares para comprar los combustibles en el extranjero y traerlos a Bolivia, porque sucede que el combustible, el carburante boliviano, viene subvencionado por el Estado y como no hay los suficientes dólares, se produce este problema. Bueno, nosotros queremos hablar de cuál es la solución que ha propuesto el gobierno para esto y cuáles son los pros y los contras de esta solución. Nos vamos a enfocar en la producción de la palma aceitera o la palma africana, que ya está creciendo en almácigos en diferentes municipios del país, pero también existe oposición en contra de este programa. Pero como queremos hacerlo siempre de manera plural, también vamos a tener la versión oficial del INIAF que está impulsando este programa para que nos explique cuáles son los alcances y qué es lo que se busca con la implementación de este nuevo cultivo. Antes de ir al tema de fondo, quiero darle la bienvenida a Jenny Escalante para que nos presente el resumen de noticias de Sumando Voces. Adelante, Jenny, por favor. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Arrancamos con el resumen informativo de la semana. Incendio de magnitud se registra en el área protegida de Tucabacá, en Santa Cruz. Existe desesperación en la población de esta región, porque el fuego va creciendo rápidamente, por lo que piden ayuda a la sociedad civil, a los bomberos y exigen a las autoridades de gobierno agilizar su apoyo. Hoy estamos sufriendo un lamentable incendio que se salió de control, que nos está afectando y nos pone en peligro. Además, está vigente la posible desaparición de algunas comunidades como San Lorenzo Nuevo y San Lorenzo Viejo, alertó Rubén Díaz, presidente del Comité de Gestión del Área Protegida. Carlos Flores Bedregal, 44 años de búsqueda, 3 juicios, una sentencia incumplida de la Corte IDH y nuevas pistas sobre su desaparición. El 17 de julio de 1980, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal fueron asesinados por la naciente dictadura de Luis García Meza. Sin embargo, hasta el día de hoy se mantiene en secreto el paradero de los cuerpos de estos dos líderes políticos y luchadores de la izquierda boliviana. Han pasado 44 años, se realizaron 3 juicios y en el caso de Carlos Flores existe una sentencia incumplida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, que responsabiliza al Estado por su desaparición y exige encontrar sus restos, abrir los archivos militares y resarcir a la familia. Se registran 743 violaciones de derechos en un año, de los cuales el 51% son ataques a la institucionalidad democrática, según el Informe de Situación 2023, elaborado por el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS. El Informe de Situación monitorea 6 derechos y libertades fundamentales: la institucionalidad democrática, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión y protesta, la libertad de asociación y los derechos de las personas defensoras de otros derechos. De acuerdo al reporte, se registraron 379 vulneraciones a la institucionalidad democrática, 41 violaciones a la libertad de expresión, 143 vulneraciones a la libertad de prensa, 68 vulneraciones a la libertad de reunión y protesta, 61 vulneraciones a la libertad de asociación y 51 vulneraciones a los derechos de los defensores y defensoras. Un estudio muestra que los países acreedores de la deuda boliviana son en realidad sus deudores ecológicos y climáticos. Es importante señalar que Alemania y Francia, acreedores bilaterales de Bolivia en términos de deuda externa, se ubican en las posiciones 3 y 6 dentro del ranking de los deudores climáticos. Señala el estudio Amazonía Boliviana entre la deuda, la crisis climática y el extractivismo. Estos países, junto con otros del norte global y de altos ingresos, son responsables del 92% del excedente de emisiones de gases contaminantes que genera la crisis climática. En los 57 años de Herbol, destacan sus valores, su agenda y su aporte a la democracia.
La red Herbol, Educación Radiofónica de Bolivia, acaba de cumplir 57 años de existencia, ocasión propicia para que diversos actores de la sociedad destaquen sus valores, su agenda y su aporte a la democracia. Para conmemorar el aniversario, amigos, oyentes y líderes de la sociedad civil se reunieron la tarde del pasado jueves en una misa y en un acto en un salón de la Asamblea Legislativa, donde valoraron que una institución como Herbol llegue a los 57 años en un contexto de crisis que golpea a diversos medios de comunicación. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia, en TikTok como Sumando.voces y en X como Sumando Voces Bo. Volvemos contigo, Mary. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias de nuestro portal. Y ustedes se preguntarán por qué hoy nos ocupamos de la palma africana, palma aceitera y todo el programa para biocombustibles. Sucede que este programa para la producción de palma aceitera, jatropha y macororó fue lanzado hace exactamente 2 años, en julio de 2022. Entonces nos pareció una fecha interesante para analizar cuáles son sus alcances y saber cuáles son también sus contras. Pero bueno, damos la bienvenida a nuestros invitados especiales para hablar de este tema. En primer lugar, doy la bienvenida a don Roger Carvajal Sarabia. Él es docente e investigador emérito de la UNSA, máster en ciencias biomédicas y PhD en inmunología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Adelante, doctor Carvajal. Un gusto, Mary, estar con ustedes, para tratar esto tan importante. Muy a disposición de ustedes. Gracias. Muy bien, y les anunciaba que tenemos a dos personas del INIAF que quieren también darnos el punto de vista del gobierno respecto a este programa. En primer lugar, doy la bienvenida a Víctor Ramiro Salgado. Él es profesional encargado de la coordinación y acopio de Macororó del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal de Bolivia, INIAF. Adelante, Víctor Ramiro. Hola, un gusto participar de este importante evento. Muy bien, y también está con nosotros Gary Suárez, profesional en seguimiento y monitoreo de la misma institución. ¿Cómo están? Un gusto participar en esta reunión, ¿no? Y espero poder contribuir con las ideas que tenemos como gobierno. Perfecto, muchísimas gracias. Empezamos con el doctor Carvajal. ¿Qué nos dice respecto a este programa lanzado por el gobierno? ¿Usted cree que sea viable? Empecemos por ahí para saber cuál es su percepción respecto a la idea de hacer biocombustibles con estas nuevas plantaciones, particularmente con palma aceitera. Bien, sí, es algo que se ha estado discutiendo mucho en el ambiente académico y hay algunas, bueno, son muchas cuestionantes, pero hay algunas que quisiéramos plantearlas. Creo que ahora que están los del INIAF, es importante que ellos sean receptores de algunas inquietudes. De hecho, quiero comentarles como un antecedente que el INIAF lo diseñamos y lo ideamos cuando era viceministro de Ciencia y Tecnología, y, pero la parte central de su funcionamiento era la innovación, precisamente. Y la innovación implica investigación, mucha investigación. Entonces, queremos preguntarles, por lo tanto, qué tanta investigación se hizo por esta especie introducida del África para ver el tema de suelos, el tema de rendimiento, el tema de demanda nutricional, bueno, una cantidad de otros elementos, también la compatibilidad con la biodiversidad local, etcétera, para ver si esto va o no va en términos de cultivo y de su vínculo con el ecosistema, ¿no? Que además lo obliga el Reglamento General de Bioseguridad del Pacto de los Acuerdos de Cartagena, que debe hacerse, ¿no? Cualquier especie introducida que llegue al país, tienen que hacerse estudios necesariamente para poder autorizar. Entonces, todo eso va a ser parte de las preguntas que les hagamos a nuestros compañeros de línea, que de alguna manera, dependiendo de las respuestas, pues veremos cómo se puede encaminar esto, si hay la posibilidad real o hay alternativas que podrían ser interesantes. Muy bien, entonces ha lanzado la primera pregunta el doctor Carvajal para el INIAF. Víctor Ramiro, quisiera contestarle, por favor. Está con el micrófono apagado, Víctor, por favor. Ahora sí. Sí, bueno, sí, efectivamente, se está haciendo pruebas de investigación con el comportamiento, ¿no? de la palma aceitera, en realidad.
E incluso ya tenemos conocimiento de que algunas universidades o algunas personas en particular ya habrían hecho la introducción de esta especie con mucha antelación a lo que es el programa, por lo cual nosotros nos hemos reunido, ¿no?, con ellos para investigar. Y efectivamente, ¿no? En los lugares donde se está implementando este cultivo, está en relación con las características edafoclimáticas que requiere este cultivo, ¿no? No nos vamos a salir de las zonas que ya han sido identificadas como potenciales, ¿no?, para el establecimiento de este cultivo. Es decir, ya ha sido identificada a través de sistemas de información geográfica los lugares potenciales en donde se puede implementar este cultivo. Luego nos van a explicar cuáles son esas características de esos territorios, si se va a tener que desboscar, se va a tener que deforestar. Sin embargo, yo quisiera mostrarles unas láminas que están realizadas con base a un PIE, a un informe que ha enviado el Ministerio de Desarrollo Rural a un parlamentario, y gracias a ese PIE es que tenemos esta información, y seguramente los funcionarios del INIAP que ahora nos visitan, pues también nos van a decir si esta información es correcta, si hay que agregar algo más, en fin. Bueno, le hemos puesto el nombre popular, ¿no?, con el que se lo conoce por aquí, palma africana en Bolivia para biocombustibles. En julio de 2022, mediante el Decreto Supremo 4764, el gobierno creó el programa de fomento a la producción de especies oleíferas con un presupuesto inicial de 402 millones de bolivianos hasta 2026 para cultivar palma africana, jatrofa y macororó, destinados a la producción de biodiesel para reducir al menos el 50% de las importaciones de combustible. Sigamos, por favor. 28 municipios del país están incluidos en el programa: en La Paz, Ixiama, San Buenaventura y Alto Beni. En Beni, Santa Ana, San Borja, Reyes, Santa Rosa, San Andrés, Loreto, Trinidad, San Ignacio de Mojos, San Javier, San Joaquín y San Ramón. Ya les decía, La Fuente es un PIE del diputado Fernando Vaca. Sigamos, por favor. Otros departamentos que tienen que han sido elegidos para la siembra de almácigos: en Pando, El Sena, San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno, Bellaflor, San Pedro, Puerto Rico, Santa Rosa de Abuná, Villanueva y Nueva Esperanza. En Cochabamba, Puerto Villarruel, Chinaota, Villa Tunari, Chimoré, y en Santa Cruz, Ascensión de Huarayos. Tenemos algo más. En total, haciendo la suma de todo lo que han enviado en este PIE, existirían 864,000 plantines que ya están creciendo para luego ser trasplantados en los diferentes municipios y territorios amazónicos. Sigamos, por favor. Sin embargo, como les comentaba al principio, existe también rechazo a las plantaciones de palma africana. El Foro Social Panamazónico, una articulación de la sociedad civil que reúne a 9 países, que se reunió en junio en Rurrenabaque y San Buenaventura, sacó esta resolución. Dice: rechazamos los proyectos de palma africana para biodiesel en Bolivia y en los países amazónicos porque, 1, vulneran los derechos de los pueblos indígenas, el campesinado y la población en general; 2, benefician sobre todo a empresas privadas; C, no resuelven la escasez de combustibles; y D, tampoco contribuyen a superar la crisis climática. Pero hay un rechazo más, que es del CIPTA, que es el Consejo Indígena del Pueblo Tacana, cuya resolución de marzo de este año señala: el primer Consejo de Corregidores de la gestión 2024, ante las denuncias de problemas y conflictos con los técnicos del programa Palma Aceitera Africana que están generando en nuestras comunidades tacanas, rechaza el programa de palma aceitera africana y pide su paralización en todas las comunidades de nuestro territorio. Indica el único punto de la resolución, que fue firmada el 8 de marzo de este año. Bueno, eso es más o menos el punto de partida del tema. Y ahora sí, yo quisiera volver la palabra al doctor Carvajal, porque él solo hizo una pregunta, ¿no? Quisiera preguntarle si este programa podría resolver el tema de los biocombustibles según sus estudios. Bueno, todo es cuestión de magnitud, ¿no? Por un lado, para el tema de cuánto necesitamos y cuánto se puede fabricar. Pero también el otro componente, la otra ala, es qué grado de afectación puede tener en la biodiversidad, que es lo que más nos preocupa. Yo les preguntaba a los compañeros si se han hecho los estudios de bioseguridad, y eso incluye, hay todo un protocolo sobre eso, y lo deben conocer,
qué se tiene que hacer si no hay afectación de otras especies, etcétera. Y eso dura algunos años. Por lo que vemos, pues no se ha hecho aquello y se estaría incumpliendo este reglamento de bioseguridad y estas determinaciones de los acuerdos internacionales. Entonces, esa es la primera pregunta y nos dicen los compañeros que habrían hablado con gente que ha introducido antes, pero esto no responde a la pregunta, obviamente, de que si se han hecho los estudios con los protocolos correspondientes, dónde están los resultados, etcétera, etcétera. Además, sabemos que la palma africana, que crece fundamentalmente en Colombia, está dentro de algunos márgenes de ubicación geográfica respecto al Ecuador. Si no me equivoco, son 10 más o menos grados hacia el norte y hacia el sur. Y después se va bajando el rendimiento o simplemente es inviable. También queremos saber con qué criterios han escogido estas comunidades, si se adaptan al tema geográfico esencialmente, al tema de suelos, al tema de afectación de la biodiversidad. Bueno, todos estos elementos que hacen que, ¿por qué se escogen? Si es con criterios esencialmente biológicos, geográficos, biogeográficos, o hay otros criterios más bien de darles trabajo a la gente, porque son otros criterios que no tienen nada que ver. Entonces sería importante de esclarecer para ver en qué medida esto realmente se hace viable. Por otro lado, hay que recordar que em, en Bolivia existen otras palmas oleíferas, ¿no? De menor rendimiento, sí, pero no tienen que esperar los 6 años de crecimiento, ni pelearse con las comunidades, ni recibir este tipo de desplantes. Están ahí y se puede sacar ese aceite. El Cus y el Motacú y otras están en diferentes partes del país. Las palmas ya han crecido, se les ve desde los caminos y aparentemente son millones. Y la demanda es, ¿por qué no se utiliza esas palmas oleíferas bolivianas sin tener que afectar la biodiversidad y además sin tener que esperar mucho tiempo? Y era así, dándoles trabajo a las comunidades indígenas, los campesinos que conocen su ecosistema, su medio ambiente, pueden desplazarse bien y obtener esto. Claro, con base en una serie no solamente de acuerdos, sino de em, disposiciones técnicas, ¿no? Para ver cómo van a sacar las condiciones, los protocolos que hay de obtención del aceite, o si es por presión o porque no puede ser más que por presión, si no sería muy tóxico con solventes. Entonces, todo eso tiene que verse con la precisión necesaria y yo pues me gustaría para que lo veas, venga el diálogo en decir si tendría que ir o no tendría que ir, porque luego hay que ver el tema de no solamente de la siembra de la palma, sino la extracción en la copra y luego los procesos químicos. Si se va a hacer eh, adición de hidrógeno reiterativo, que es el VHO, o si se va a hacer transesterificación, y por qué en este caso, cuál es la estructura química de este tipo de aceites que amerita una u otra, dependiendo del número de dobles enlaces que tiene este tipo de aceites, para ver si tiene capacidad explosiva o no. Todo eso tiene que ver si eso es parte de la investigación, la innovación, y queremos saber si se ha hecho o simplemente se están siguiendo pautas que ya estaban desde antes, ¿no? Muchas preguntas puestas sobre la mesa por Roger Carvajal, empezando por el lugar, tomando en cuenta que producen por la línea del Ecuador la famosa palma aceitera. Hay otras palmas en Bolivia, ¿por qué no se utilizan esas? Y dos, el proceso químico. Ahí sí que no le entendí nada. Ya luego nos explicará qué significa cada cosa, ¿no? Pero vamos con Víctor Ramiro o con Gary. ¿Quién quiere contestar estas preguntas? Por favor, adelante. Bueno, inicialmente empezaremos con el tema del cumplimiento de la normativa, ¿no? Evidentemente, para importar cualquier producto se tiene que tener las RPs, que son análisis de riesgo de introducción de plagas, las cuales se ha cumplido para la importación de las semillas. Estas semillas vienen de Venezuela. Son semillas que se están introduciendo no solo en ese tipo de plantas, no solamente en Bolivia, sino en el Perú, en el propio Colombia. Entonces, el tema de demonizar y decir palma africana no es verdad. O sea, hace 500 años, desde que se introdució, desde que vino el coloniaje, se han introducido variedades, animales, etcétera, etcétera. Y esta misma planta se la conoce hace 5.000 años. Entonces, es un proceso de demonizar un producto, bueno, decimos palma africana, porque evidentemente en ciertas regiones del planeta ha tenido un mal manejo, ¿no? Evidentemente, lo ideal para cualquier introducción, en el caso de la soya, otras variedades, si no se hace un buen manejo, independientemente del nombre que se le ponga, va a causar un impacto en el medio ambiente.
Lo más importante que se tiene que hacer en el manejo de cualquier programa, en este caso en el cargo de la palma aceitera, es poder hacer las, manejar y encuadrar toda la intervención en un marco que permita la sostenibilidad tanto económica como ambiental del producto, entonces de la producción. Hay que entender que es un producto industrial muy parecido a lo que se hace con la soya, pero evidentemente con unas ventajas únicas, ¿no? En realidad, la mayoría de la producción de aceite vegetal en el mundo es de la palma aceitera. Estamos hablando de un 65% a nivel mundial. No es una, y es algo que se está haciendo tanto en Brasil, tanto en Perú, Ecuador, y si uno sigue subiendo, toda Centroamérica, ¿no? Entonces no es tanto como la soya, tanto como el girasol, etcétera, etcétera. Es una planta industrial que se tiene que tener ciertas consideraciones. El programa está tomando, por ejemplo, uno de los ejemplos es para ser beneficiario del programa, tiene que cumplir ciertas condiciones ambientales. Y una de ellas es que no tiene que ser en bosque primario, sino tiene que ser barbecho. Evidentemente tiene unas condiciones adicionales muy interesantes. Por ejemplo, que la producción de palma aceitera, una hectárea de producción eh, produce 7 veces más que el tema de soya, ¿no? Entonces, y adicionalmente que estas plantas están 25 años, no se tiene que tocar el terreno 25 años, no hay un tema de desmonte, chaqueo, etcétera, etcétera. Adicionalmente, es lo más importante. En referencia al tema de que sí, evidentemente la idea es con el programa que hasta el 2026 llegar a unas 32.000 hectáreas que van a representar el 30% del requerimiento de biocombustible, que también actualmente se lo está haciendo con soya, ¿no? Entonces, y también con Macororo, porcentaje importante de Macororo. No, no, es lo más importante que se tiene que entender, que también le permite al poblador, si uno ve los análisis en referencia al precio, le permite también tener una vida digna y una vida que se pueda sostener una familia. Y lo más importante es eso, el mecanismo. Cuando veíamos el video inicial, el mecanismo que más pernicioso es baja la productividad o baja se quiere introducir la soya, por ejemplo, y empiezan el tema de chaqueo. En ese caso particular, no es el modelo que se quiere seguir, es todo lo contrario, es darle un valor agregado y una forma de vida a los productores, que habría que ver un símil con el tema de Colombia, etcétera, etcétera. Y adicionalmente colocar condiciones como certificaciones de producción que se le puede dar al productor, a las comunidades, para decir esos terrenos son certificados, no están entrando a un bosque primario, etcétera, etcétera. Pero independientemente de cuál producto, porque podría ser inclusive, por decir, la soya, es exactamente el mismo producto, el mismo tipo de cuidado que se debería tener a nivel de un producto industrial. Pues no hay habría que ver. En referencia específicamente al tema de las palmas nativas, sí, nuestro programa también está explorando esto. Nosotros hemos firmado un acuerdo con Embrapa, con el gobierno brasilero, para poder estudiar el tema del totaí. El totaí es una especie que realmente tiene condiciones para poder pasar a un modelo industrial en un muy corto plazo. Pero el tema es el siguiente, o sea, solamente por un tema técnico, ¿no? Necesitas, para el tema de germinación de la palma aceitera, que ya está domesticada, el 90% de las semillas germina. En el caso específico del totaí, solo el 4%. Entonces, para un tema de producción industrial, para el tema de biocombustible, porque el tema del biocombustible no es un tema exclusivo de Bolivia por el tema de la escasez actual. Evidentemente sí hay una urgencia de poder, pero es a nivel mundial, inclusive por temas ambientales. El tema de la aviación está bien concentrado al tema de biocombustibles. Entonces no es algo del país en sí, y la palma aceitera no es algo que se esté introduciendo exclusivamente en Bolivia, sino que se ha introducido en Colombia 60 años, en Brasil en las últimas décadas, y Ecuador y Perú exactamente lo mismo, ¿no? La idea es que en el marco de eso, si se han generado protocolos, etcétera, certificaciones, que se puede abundar en referencia a cómo se debe producir, tengamos el cuidado adecuado para que el programa sea exitoso en todos sus ámbitos.
Bueno, ha dado unos datos interesantes. 30.000 hectáreas se pretende cubrir con palma aceitera hasta 2026, pero él dice que no se va a tocar los bosques, ¿no? Que se va a producir palma aceitera en terrenos de barbecho. Quisiera saber si es que existe esa cantidad de terrenos disponibles en Bolivia para que los bosques queden garantizados, si es que hay los terrenos ya para ser utilizados para la siembra de la palma o para el plantado de la palma africana. O Claro, claro. palma, vamos a cambiar la palma aceitera, ahí está, porque dice que no hay que decirle palma africana, ¿no? Que hay que decirle palma aceitera. E incluso le he escuchado otro término, palma nativa, ¿no? Adelante, Sobre el tema doctor. de los barbechos, por favor, perdón si van a hablar ellos, pero quisiera opinar. Adelante. Bueno, pues de toda la deforestación que se ha hecho en Bolivia, barbechos hay en excedente. Inclusive hay Ujú. para sembrar especies madereras, una cantidad de cosas. Por ese tema no debemos preocuparnos. Si se va a hacer en barbechos, si no se va a tocar bosques, ni primarios ni secundarios, ojalá. Entonces, eso ya es un punto a favor. Eso es indudable que no va a haber deforestación, que es lo que más está, digamos, taladrando la cabeza de la gente que está vinculada al medio ambiente, ¿no? La deforestación. Ahora, claro, 30.000 hectáreas no es tanto, ¿verdad? Recordemos que hemos quemado millones las últimas veces. Entonces, es, lo ideal cuando uno maneja barbechos es que uno pueda incorporar plantas nativas, ¿verdad? De la región. En este caso no lo van a hacer. ¿Y por qué las nativas? Porque pues ahí se recupera la biodiversidad, ¿no? Llegan otra vez los animales, los monos, las aves y otro tipo de plantas y se reinstala el bosque, no a 100%, pero algo. En cambio, con la palma africana, ustedes quieren decir aceitera, yo lo sigo diciendo africana, no, eso no ocurre, ¿verdad? La biodiversidad no se reinstala. Y eso lo han demostrado muchos estudios en Colombia, de que, bueno, esos, lo que han llamado ellos desiertos verdes, es porque precisamente alrededor de las palmas africanas no se reinstala biodiversidad, sino en un porcentaje muy bajo. Y eso es lo que preocupa, porque hay gente que vive de la biodiversidad colindante, pueblos, etcétera, que ya no la van a ver. Entonces, ese es otro tema que habría que discutir. Y si se insiste en hacer esta palma africana, desarrollar estrategias que hagan que, bueno, a lo mejor no sean grandes monocultivos, sino más bien núcleos que permitan que alrededor crezca biodiversidad y se asegure el tema del agua y todo aquello. Entonces es más complejo que simplemente poner palmas en las regiones y ya. Y todo esto tiene que ser, bueno, no solamente dicho, sino mostrado. Entonces, ¿qué mejor sería que, por ejemplo, el NIAF, perdón, nos muestre los resultados a un grupo de medio ambiente académico, lo tenemos en las universidades, para decir, bueno, si esto corre o no. Pero bueno, esto creemos que no es parte de las políticas en este momento. Pero ahí estamos para verlos en cualquier momento, ¿no? Dijo un término que me parece importante resaltarlo, desierto verde o algo así, ¿no? Porque según nos explica, no queda biodiversidad debajo de donde se plantan palmas africanas. ¿Qué puede decir el INIAF al respecto? ¿Han hecho un estudio para saber qué es lo que va a pasar? Además, ¿cuánta agua se utiliza? ¿Se requiere mucha agua para mantener los cultivos de palma? Adelante, Víctor Ramiro. Bueno, yo quería complementar la anterior exposición. Efectivamente, el programa no está alentando lo que es el monocultivo de palma aceitera. Más bien vamos a fomentar los sistemas agroforestales. Ya tenemos experiencias justamente también con Embrapa, que se ha visto, ¿no? Las asociaciones con cunas, sistemas silvopastoriles, en medio de las plantaciones, ¿no? O sea, no vamos a fomentar el monocultivo. Y bueno, en ese sentido sí vamos a combinar con plantas nativas, ¿no? De local, del lugar. Y un poquito también volviendo atrás en el tema de las palmas nativas, efectivamente Bolivia tiene una buena diversidad, ¿no? de palmas, lo que es el mutacú, el totaí, y como ya mencionaba Roger, ya están desarrolladas, ¿no? Entonces, el programa también pretende identificar a través de una consultoría por producto, identificar esos rodales de palmas que existen a nivel de Bolivia y sacar muestras, ¿no? del fruto para determinar la calidad del aceite, que eso también va a ser una alternativa para las comunidades que estén cerca de esos rodales.
Yo Buenísimo. quisiera, antes de seguir, hacerles escuchar el testimonio de un dirigente del pueblo Tacana. Se trata de Darío Chucky Oliver. Él es corregidor interino de la comunidad Santa Rosa de Maravilla, en el norte de La Paz. Lo hemos encontrado hace un mes en su comunidad, justamente frente a las plantaciones que dejó el INIAF allá. Y bueno, ellos decidieron rechazar las palmas, ya luego el INIAF nos dirá si retiraron las másigos, se mantienen, pero primero quiero que escuchemos a don Darío Chucky, por favor. Es un vivero de la planta de la palmera africana que, bueno, a través de INIAP, el programa del gobierno, está llegado acá a la comunidad Santa Rosa de Maravilla, eh, con la intención, con la finalidad de, bueno, empezar a producir lo que es la palma africana para el biodiesel, ¿no? Eh, Está acá, ya tiene un año, casi 2 años ya que está en pleno trabajo cuestión del vivero. Absolutamente un centavo no hay de reconocimiento ni otro beneficio, nada. Entonces nosotros hemos dicho, ¿para qué tenemos acá cosas que solamente nos está utilizando espacio y que después nos lo va a dejar todo mal y no tenemos ningún beneficio? Por tanto, tenemos que conocer al CIPTA, el CIPTA ya un consejo de corregidores, bueno, también otras comunidades se han quejado por lo mismo y todas las comunidades han dicho, bueno, apoyamos a esto de que está mal lo que están haciendo, por tanto decidimos, bueno, que se salga, de que no es conveniente de que sigan dentro de la TCO este proyecto. Y se les pide, saquen, desalojen rápidamente, saquen todos los productos que tienen, ¿no?, en un lapso de 15 días. Obviamente que la planta no deforesta, el hecho de que para tener la planta como tal hay que desboscar, ¿no? Entonces necesita mucho campo para plantar la planta, porque creo que son 180 plantas por hectárea o 80 por hectárea. O sea, imagínense de que, o sea, lo que ellos decían, el comunario que tenga esta planta tiene que tener unas 5 mínimo o 10 hectáreas para que solvente, o sea, que viva tranquilo, feliz, para que no tenga la familia. Y acá imagínense de que nosotros entre 10 familias nomás, 10 son 100 hectáreas. Y es mucho monte para desmontar, ¿no? O sea, era algo que no lo veíamos conveniente, no iba a afectar mucho. Ahora, de que sabemos de que la planta, o sea, absorbe mucha agua, ¿no? Y acá, bueno, como decía, somos nacientes de agua, pero siempre el suelo tiende a secarse en el tiempo de seca, ¿no? Y con esto más, imagínense, o sea, en cuántas hectáreas, bueno, esto nos va a ir sacando. Y lo que pasa es que esta planta no sabemos hasta qué tiempo, o sea, es su ciclo de vida, hasta qué tiempo se lo va a aprovechar, o sea, como beneficio. ¿Qué tal si de repente son 40 años, 50 años, o sea, hasta mientras, o sea, este suelo se va a quedar completamente pobre, ¿no? Era el corregidor interino de Santa Rosa de Maravilla. No sé si el INIAF quiere contarnos en qué quedó el tema, porque tenían un plazo para retirar los almácigos. ¿Y cuál es la relación con el resto de las comunidades? ¿Tienen este mismo problema? ¿Cómo están concertando con los indígenas para que acepten la palma? Bueno, sí, como les comentaba de inicio, ¿no? El tema no es, tal vez hay un tema de mala información. De inicio, la construcción de viveros así completamente consensuada, hay actas y acuerdos es más, con los comunarios mismos de Maravilla. Él entiendo que es un dirigente sindical, es un dirigente de la comunidad, perdón, pero no es el que ha firmado el acuerdo para que los viveros estén en la región. No quiero entrar en polémicas, nosotros no vamos a obligar a nadie a que participe en el programa. Las palmas están básicamente listas para entrar a campo, entonces se las va a llevar, ya se va a empezar, estamos esperando justamente algunos aspectos con el SENASAC para poder hacer el traslado de los plantines, de los plantones y plantines a suelo definitivo y tener algunos otros requerimientos que cumplir con los beneficiarios, pero de entrada el espacio, que no debe ser ni una hectárea, va a ser completamente desalojada y los plantones van a ser llevados a campo. Lo más importante de todo esto es que estos plantones están yendo a reemplazar áreas que son ganaderas o ciertos lugares que tienen platanales, lugares que ya están intervenidos, porque de inicio tener una plantación y es estrictamente un aspecto económico. Una plantación de palmas, de palmeras, requiere una inversión importante. Eh, Haciéndose notar, lo más importante es que en 3 años las personas no van a tener ningún beneficio de entrada de la palma, porque a partir del tercer año
tiene recién un 5% de producción y va creciendo en el resto de vida de la planta. Entonces, para hacer un desmonte, tener el capital y que tú lo puedas recuperar de inmediato, no es la palma, no es ese producto, puede ser la soya, que al siguiente año vas a tener. La palma no, tienes que invertir y tienes que esperar 3 a 4 años a empezar a tener retorno. Entonces no es como se considera y como se habla, ¿no? En realidad sería entrar a desmontar en este momento para alguien que no tiene el capital, realmente va en contra de sus propios intereses. Entonces, solamente desde el punto de vista económico, no es viable hacer lo que la gente dice que se va a ir a desmontarse, que es un montón de capital hacer un desmonte, no es algo fácil. Entonces, no es, el propósito del programa es justamente darle una oportunidad más productiva que incluso que la ganadería, la coca, el propio el plátano, como se ha hecho porque cómo se introdujo esta palma en Perú o en Colombia con el tema de sustituir coca, ¿no? Entonces les ha dado un tema mucho más productivo, un tema más productivo. Y como les comento, lo más importante de todo es tener ese equilibrio tanto social, porque es parte de tener un entendimiento con los beneficiarios, con las comunidades, porque aquí nadie va a obligar a nadie a plantar la planta, ¿no? La palma aceitera. No es el interés del programa y lo más importante es que independientemente que tenga un beneficio el propio Estado al tener una sostenibilidad en tema de tener combustibles propios, también la comunidad va a ser beneficiaria. Pues porque uno Ujú. sí diga, porque también es un producto que es altamente, que rinde muy, muy bien, es lo más importante, y las comunidades en muchos casos van a salir de la pobreza. Eso también hay que analizarlo antes de hacer una evaluación del programa. Bueno, el doctor Carvajal tiene otra propuesta. Yo lo escuché en otro espacio virtual hablar de ecodiesel, de la posibilidad de utilizar los desperdicios de las plantaciones que ya existen, por ejemplo, las plantaciones de soya. Cuéntenos un poco sobre eso, doctor, tomando en cuenta que si sería rentable, no sería rentable, ¿cómo se haría un proyecto de ecodiesel en Bolivia? Está con el micrófono apagado. Ahora, a ver, Ahora sí, ahora sí. perdón. Antes de eso, quizá un par de aclaraciones que podrían ser interesantes para el INEA. Adelante. Por un lado se dice que no se va a desboscar, que va a ser en barbechales, pero también se afirma, y acaba de hacerlo Gary, que tienen que invertir en el desbosque, ¿cierto? Entonces, quiere decir que se va a desboscar. Entonces, hay que recordar que el bosque es el que trae la lluvia, eso todo el mundo lo sabe. Una serie de mecanismos bioquímicos, se sabe que es capaz de capturar masas húmedas y precipitarlas y hacer la lluvia y luego, por evapotranspiración, sacarlas otra vez y hacer el ciclo hidrodinámico. Si no hay bosque, pues esto no va a ocurrir. Me Por eso parece muy preguntaba. importante que lo aclare Gary Suárez. ¿Se tiene que desboscar o no se tiene que desboscar? Me parece que eso es clave. O sea, todo lo contrario, o sea, yo les he dicho que si hiciera uno como productor campesino, les digo, el análisis de costo-beneficio de forestar, todo lo contrario, no le conviene, eso es lo que se está diciendo, no se va a deforestar precisamente por un simple hecho económico. En este momento deforestar le suma a un capital que no tiene para poder introducir la palma, o sea, eso todavía es una restricción adicional. Entonces, por eso es más conveniente, mucho más conveniente hacerlo en lugares que ya están deforestados. Ese Muy es bien, no es ya queda claro. Entonces, la Dejemos idea con sería, Adolfo. la sugerencia sería que en los acuerdos con las comunidades se especifique con precisión, pero meridiana. No amerita desbosque, se va a utilizar barbechales, pero además otra cosa que ha dicho el otro ingeniero, que no va a ser monocultivo extensivo, sino pueden ser pues núcleos o islas o no sé qué, que combine con la biodiversidad, con el bosque, de modo que no sea pues como el agronegocio, ¿verdad? Santa Cruz en miles y miles de hectáreas que ya están en vías de desertificación por haber quitado el bosque y por tanto ha generado sequía. Todo eso tenían que verlo y el INEA fijó que están llamados a hacer eso exactamente, ¿no? Prever de que el medio ambiente no se afecte y si tienen ya un plan ya definido, pues hacer que tenga el menor impacto y creo que se puede hacer. Por otro lado, hay datos, pero este es de Internet, me lo van a ratificar ustedes, de que cada hectárea se requiere una inversión de $10,000 por hectárea para palma africana. Entonces,
10 hectáreas que alguien quiera meter, pues es un monto bastante respetable y si se quiere hablar en términos más extensivos, pues van a ser millones. Eso obviamente no está dentro de los planes de financiamiento del Estado, tienen que hacerlo las personas. Entonces, aparte, ¿cómo le están viendo? O sea, si es que los comunarios, la gente que está ahí, va a tener que volverse empresario, hacer préstamos, créditos, o cómo la van a ver. Porque un pueblo indígena se me antoja muy poco difícil que pueda disponer de $10,000 por hectárea, si es que fuera ese el monto. Entonces, sí, antes de pasar al otro tema que ha pedido Neri, ver cómo están pensando eso los compañeros de línea. Adelante entonces, por favor. ¿Quién quiere hablar? ¿Víctor Ramiro Salgado o Gary Suárez? En realidad sí hemos visto que es un tema de restricción, ¿no? Pero actualmente el gobierno tiene varios programas de incentivo para el tema de disminución de la importación. Por ejemplo, está el Sí Bolivia, ¿no? Entonces la idea fundamental es que los beneficiarios, nuestros productores puedan tener acceso a crédito muy barato y con años de gracia suficiente como para que puedan empezar a poder pagar. Adicionalmente, lo más importante de esto es que el que les va a comprar, que es las plantas estructoras, que dependen se me dio el nombre de, de- de la institución, pero depende del MDPIEP, eh, puedan tener un contrato con cada beneficiario para decir, nosotros te vamos a comprar el producto y parte de la compra se va a ir a pagar el crédito. Bueno, entonces, como les digo, es una condición, una condición bien importante para el productor, para darle no solamente un mejor futuro, sino posibilidades de crédito que antes no tenía acceso a crédito, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante es cumpliendo las condiciones de beneficiario. Una de las condiciones de beneficiario, como les comenté, es un tema ambiental, de que no sea bosque primario, pueda acceder a créditos muy blandos y que estos sean pagados directamente con el que les va a comprar el biocombustible. Perdón, a mí la verdad es que me sorprende. Yo creía que el programa estaba financiado por el gobierno, pero estoy entendiendo bien, los campesinos, los indígenas van a tener que hacerse créditos para sostener los cultivos de palma aceitera. ¿Es eso correcto? Estamos hablando de un producto agrícola que les va a, va a generar, es un negocio. No estamos hablando no es algo caritativo. Esto es un negocio rentable. Es un negocio rentable que de inicio tiene una inversión. El Estado está proveyendo los recursos suficientes para que empiece su negocio, como cualquier préstamo que se hace en otros sectores agrícolas, sea soya, etcétera, etcétera. Es un producto agrícola, una producción. Qué sí se le está dando al productor? La semilla, el plantín ya crecido, listo para instalarlo en suelo final, pero el tema de producción lo tiene que hacer como con cualquier producto, como les digo, lo tiene que hacer el productor, pero se le está dando las facilidades para que en un plazo muy largo se pueda hacer el pago de estos recursos. Y se va a hacer con la misma producción, o sea, no se le está pidiendo que saque de sus propios recursos, se le está diciendo que le está dando una alternativa y facilidades para que tenga un negocio que es propio y que le va a generar recursos por más de 25 años. Eso es lo más, ¿Estos $10,000 de los que habla el doctor Carvajal son correctos? ¿$10,000 por hectárea? es muy variable, ¿no? Es muy variable. Depende del lugar, depende el tema de si va a tener riego o no va a tener riego, el tema del manejo del suelo, si tiene la riqueza suficiente de suelo, si el trabajo con el suelo es un tema agrícola, es un tema de agroindustria, no es un tema de a lo pequeño. Entonces, es se puede juzgar, se puede ver que hay mucha variabilidad en ese tema y uno lo puede revisar tanto en Colombia, en Ecuador, etcétera, etcétera, que es muy variable eso. Eso es muy variable. ¿Y no será que los que van a terminar beneficiándose van a ser los mismos de siempre, el agronegocio, los que tienen grandes parcelas y que pueden acceder a los fondos y pueden mover dinero y etcétera? ¿Cómo garantizan ustedes de que el programa va a beneficiar realmente a indígenas, a campesinos? Bueno, lo más importante de todo es que la producción va a ir estrictamente para biocombustible y las plantas son del Estado. Las plantas, el que va a comprar esto es el gobierno.
No hay otras plantas destructoras que sean privadas. Son las que se está construyendo, son del Estado, son públicas. Muy bien, ahora sí vamos al tema de los biocombustibles. Doctor Carvajal, ahí sí que tiene la palabra. Cuéntenos sobre el análisis que usted ha hecho al respecto. Bueno, este tema de los biocombustibles vía aceites, bueno, hay que seguirle trabajando para que dé la seguridad pues a la gente de que no se está afectando el medio ambiente, porque hay cada vez más resistencia. Y esos detalles que hablamos ahora y que se han hablado en otros momentos, tendrá que tomarlos en cuenta en IAF para, de alguna manera, hacer que su plan sea más integral, más completo, más viable, más potable, que no tenga tanta resistencia. Yo creo que pueden hacerlo desde el punto de vista técnico, técnico-político también. Hay otro punto que, bueno, no podemos discutirlo porque no es temática del día, pero en algún momento habrá que verlo, que ya es el procesamiento del aceite, ¿no? Que esto va a salir, en qué condiciones, qué capacidad de combustión tienen, toda una cantidad de cosas. Hay que hacer los análisis químicos de si los aceites que tienen ahí son los más adecuados, si hay que transesterificar primero o directamente se puede hacer hidrogenación reiterativa. Todo eso hay que revisarlo. Y eso también estamos en condiciones de hacerlo y no sé, habrá que convocar a la gente que sea de las plantas, ¿no? A no ser que los de INEAF quieran discutir aquello, pues lo haremos con gusto. Pero Creo que es más un tema de YPFB, pero si se animan, le metemos. bueno, las plantas de procesamiento, ¿no? Es que hay que ver cómo están sus químicos, qué han dicho, por qué ruta escoger, porque hay una planta para VHO y hay otras dos plantas para la esterificación. Entonces, en términos de montos, habrá que ver cuál va a ser la que reciba primero esto, y también en términos de rendimiento, de eficacia, de efectividad. Hay mucho que discutir ahí y no sabemos si el gobierno lo ha hecho con ese nivel de detalle. Pero estamos dispuestos a seguir discutiendo esto para el beneficio de la población, indudablemente. Si es que ya este proyecto está en curso y no va a ir para atrás, pues habrá que hacer que sea en las mejores condiciones, ¿no? El otro tema es que el biodiesel se va a generar un porcentaje, ¿no? De combustible que se requiere. Pero si lo hiciéramos con los aceites comerciales, como la girasol o la soya, por su costo de aceite, habría que seguir subvencionando, porque el costo del aceite, el litro es de $2, $1.50. Entonces, casi igual que el diésel que compramos afuera, ¿no? Entonces, los productores realmente no van a querer vender su diésel ahí internamente, sino hacia afuera. Por eso es que se antoja interesante tener otras fuentes de aceite, como las palmas, ¿no? En todo caso, eh, no se va a lograr los montos que requiere el país de combustible. Pero hay otros mecanismos que también tienen que ver con el agro y con la bioproducción, con la bioeconomía. Desde hace un tiempo en varios países se está utilizando algo, pero a nivel de baja escala, porque obviamente ahí no tienen el problema, pues en otros países, de que tenga que subvencionarse el combustible. Casi ningún país se lo subvenciona. Simplemente la gente compra lo que, en el precio que es y no hay problema. En cambio, Bolivia, como tiene que subvencionar, el gobierno tiene que generar estrategias para que le cueste menos, no tener que dar la subvención. Entonces, en ese sentido, hay un proceso que se ha llamado el Eco-Diésel o diésel ecológico, que lo hemos estado viendo desde hace mucho tiempo ya. Me tocó ir a Alemania cuando era viceministro, a ver estas plantas. Y efectivamente, lo que hacían era procesar una serie de insumos, sobre todo desechos agrícolas, pero también basura orgánica y también plásticos, que en base a un proceso que se llama despolimerización térmico-catalítica, son capaces de hacer lo que la naturaleza ha hecho por años, cuando los grandes cataclismos han atrapado biomasa en grandes cantidades y lo han vuelto petróleo, con base precisamente en temperatura, presión y sobre todo la presencia de catalizadores químicos. Y ahí está lo que tenemos utilizando ahora, ¿no? O sea, la luz del sol se ha vuelto biomasa y la biomasa ha guardado esa energía del sol que la podemos sacar como combustible ahora. Eso se puede hacer primero se ha hecho en laboratorio, ahora se puede hacer en plantas. Y hay varias industrias que están ofreciendo esto y habría que ver cuál ofrece mejores condiciones. Pero la cosa es que el insumo más interesante se antoja los desechos agrícolas. Entonces recuerden que cuando se siembra girasol, se saca el aceite de girasol de las semillas, que son el 5% de peso de la planta, pero el 95% es biomasa que tiene energía, ha guardado energía del sol y se la puede volver diésel.
Entonces, existiendo esa tecnología, y que es cuestión de negociaciones simplemente, se debería, en criterio de las gente que hemos estado hablando, se debería, ya sea el Estado o los privados tal vez, o los municipios, montar esas plantas que son capaces de producir por lo menos 20.000 toneladas no por lo menos, o lo más, ¿sí? 20.000 toneladas de este combustible, que es también bastante inocuo en términos de que no libera dioxinas y otros contaminantes. Entonces, ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué? Hacerlo más bien. Porque recuerden ustedes que gran parte de los residuos agrícolas, de la caña, del girasol, etcétera, eh, para sembrar de nuevo, muchos quitan eso y lo hacen mulching, algunas personas, pero los otros lo queman. Y ahí empieza el tema de los incendios, ¿verdad? Para preparar sus terrenos. U otros queman también la biomasa del chume o de los bosques para preparar. Y se hacen incendios y los incendios generan humo y el humo tiene toda una serie de problemas que ya conocemos, desde la salud hasta la de disminución de glaciares en la cordillera de los Andes. Entonces, se puede evitar por completo aquello, evitar que se queme, simplemente comprándoles esa biomasa que son los residuos orgánicos de los cultivos para que entren a la planta, ¿no? Cada hectárea produce con dos cosechas un estimado de entre 10 y 20 toneladas de biomasa que puede dar al rendimiento de 30%. Imaginen ustedes cuánto eh, ecodiesel se puede generar. Y como hay por lo menos 1 millón de hectáreas en producción, si no son 2,5, como se asegura, entonces la cantidad de residuos agrícolas, independientemente de que se queden un poco para el mulching, o sea, para hacer la cobertura del suelo, puede haber una cantidad enorme que en lugar de quemarse, pues vayan estas plantas, se obtenga el diésel aquel y haciendo los cálculos con la cantidad de biomasa que existe en este momento, por la superficie agrícola que está ahí sembrada, pero no solamente en Oriente, puede ser también en parte en valles, se puede completar la cantidad de diésel y no solo es, inclusive sobrepasar. Y si se maneja bien esto, pues inclusive hasta exportar. Y el gobierno dejaría de estar en problemas de subvención, todo porque los costos llegan a 0,28 dólares litro. Bueno, está bastante bien porque no sé a cuánto han calculado el biodiesel, el litro con o sin subvención. Y hasta donde nosotros sabemos, sí va a tener un costo parecido al que tiene ahora el diésel que se importa. Entonces, eso está ahí. Es cuestión de que lo oiga alguien. No sé si el canal es a través del INIAF, que sería también un canal interesante para llegar a los tomadores de decisiones, o tal vez alguna otra instancia. Pero no habría que descuidar eso porque para empezar se cerraría la pinza, ¿no? Por un lado, el biodiesel, bien manejado con las salvedades que hemos visto ahora, pero por otro lado, el ecodiesel y se complementaría todo. No habría necesidad de importar más. Y con la ventaja de que este último, además de tener un bajo costo, las plantas se instalan en 9 meses. Y los insumos, o sea, los residuos orgánicos y la basura, ya saben cuánta basura hay en Santa Cruz, por ejemplo, que habría que separar obviamente la orgánica de la no orgánica, la cantidad de insumos está ahí. Ya no hay que ni sembrar ni hacer nada, está ahí. Más bien, antes de que la quemen, ¿no? Ya se la puede utilizar rápidamente. Entonces, hay sus ventajas y es cuestión de discutirlos y ver que esto prospere, porque a todo el mundo le preocupa la quema y la contaminación ambiental y el que el gobierno gaste tanto. Y además se pueden beneficiar la gente que vendiendo su biomasa de desecho. De esto barato, obviamente, pero de algo recibirían, ¿cierto? Entonces, yo creo que es un abrazo que no hay que dejar de explorarlo. Está ahí para cuando se quiera discutir y cerraría la pinza con lo del biodiesel y se cumpliría lo que quiere el país, ¿no? Tener combustibles y que no nos cueste tanto con ese desangramiento que está preocupando a todos. Y yo creo que al gobierno sí le preocupa el tema del dinero. No sé si los bosques, no sé si, pero le preocupa el tema del dinero y lo estamos viendo últimamente. Y don Roger Carvajal dice aquí, combustible a 0,28, señores, 0,28. O sea, ese puede ser el gancho, ¿no? Pero interesante en todo caso lo que Aunque se propone duplique, aunque se duplique. y utilizar el bagazo, el desperdicio, lo que sea de las plantas que ya se plantan en Bolivia, no plantar nuevas. En ese caso, el programa de palma aceitera tendría que quedar en la congeladora, pero por lo que nos cuenta el INIAF, ya está en proceso y está pronto a salir a
terreno definitivo, decía, ¿no? Porque ahorita todavía están en almácigos, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso, Víctor Ramiro, sobre el tema del programa de palma aceitera? ¿Ya están listos para salir al terreno? ¿Cómo está la situación? Y no me contestaron cómo está la relación con las comunidades. Evidentemente yo he presentado el testimonio de una comunidad, pero ¿qué pasa con las demás? Y comentarle referencia específicamente al tema es un tema tecnológico, ¿no? Estamos hablando de que ni siquiera Alemania, Alemania sigue importando petróleo, sigue importando gas y no es sustentable energéticamente siendo verdes, completamente verdes, ¿no? Entonces no es un tema tecnológico y de costos. Evidentemente eso, la academia boliviana, las universidades tienen que hacer una investigación muy profunda porque es un tema de tecnología, no solamente es un tema del gobierno, también es de la academia, de otros actores, etcétera, etcétera, de poder producir tecnología propia, investigaciones propias, etcétera, etcétera. Nosotros estamos ahorita muy pegados a lo que es Embrapa, que es, digamos, un monstruo a nivel de investigación del país, pero no hemos visto un tema investigativo propio en el país. Y nosotros sí estamos intentando, en el caso particular de los aceites sucios, hay plantas que se van a construir, que van a producir, que van a procesar este tipo de productos. Entonces, no son esfuerzos aislados, hay esfuerzos que se están haciendo muy grandes de parte del Estado, que no es, como les digo, no es un hecho aislado. En todas partes del mundo están viendo alternativas y una alternativa no deja de ser el biocombustible a partir de la palma aceitera o de aceites vegetales tanto de soya, girasol, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier iniciativa en referencia a, a utilización de lo que indicó el doctor, evidentemente es bienvenido, porque no son cosas que son extrañas para el gobierno. Necesitamos la intervención de la academia, la intervención de los profesionales que sepan también con investigaciones serias y que estén bien respaldadas para poder avanzar. No, evidentemente el biocombustible va a seguir avanzando. No es, como les digo, no es un tema aislado. Si ustedes revisan en internet, la palma aceitera, el aceite de la palma aceitera es un commodity. Es igual que la soya, es igual que el maíz, es igual que otros. Y no están demonizados, ¿no? Lo más importante es que podamos nosotros construir un modelo energético que sea sustentable. Como país, para no tener el problema que decimos de los 0,28 centavos que estamos subvencionando, justamente es tratar de que todos tengan, digamos, una respuesta adecuada. Bueno, de este programa no va a salir una resolución, porque no es ese su objetivo, pero por lo menos nos hemos podido escuchar. Y a mí me parece un punto y un paso muy importante el tenerlos a ustedes aquí para que expliquen, a los funcionarios de línea, para que expliquen su proyecto, pero también una contraparte científica, ¿no? De don Roger Carvajal para que les cuestione. Entonces, el que gana cuando hay estas dos posiciones expuestas sobre una mesa virtual, como este es el caso, el que gana es el ciudadano, la ciudadana, y ese es el objetivo de este programa. Víctor Ramiro quiere decir algo y después ya vamos a tener que despedirnos. Ya. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué sigue después, no? Eh, bueno, actualmente nosotros tenemos un reglamento de transferencia público-privada, que es la que delimita al norte para realizar la entrega de los plantines, ¿no? A los productores. Bueno, efectivamente, la entrega es con algunas condiciones, ¿no? Que ya tenga, por ejemplo, los hoyos preparados para hacer la entrega y no la tengan guardada la planta en sus parcelas o en sus comunidades. Después del establecimiento va a venir un tema de asistencia técnica, ¿no? Un acompañamiento al productor a través de los técnicos que van a dar un seguimiento a aquellas personas que ya han recibido la planta y que le estén estableciendo de la manera adecuada, ¿no? Y justamente dando seguimiento al establecimiento de los sistemas forestales. De igual manera, vamos a continuar con el tema de la producción de plantines, ¿no? Porque tenemos metas hasta 2026 que hay que conseguir. Entonces, nuevamente vamos a estar con la producción
de más plantines, bueno, desde la semilla pregerminada, plantines, plantones y nuevamente entrega en otras comunidades donde se continúa socializando, ¿no? Este es un proceso que va a ir de manera continua, no termina en este año, sino que va a ir continuando. Ujú. Y Yo con sí, el tema de la sí, adelante, aceptación de las comunidades, sí, adelante. hay aceptación, ¿no? Nos llegan solicitudes de las comunidades en las que nos piden, ¿no? Que bajen los equipos técnicos a socializar, ¿no? Lo que es el programa, cuáles son las condiciones, en cuánto tiempo voy a lograr vender, a quién voy a vender, esas cuestiones, ¿no? Y efectivamente también hay temas, ¿no? eh, que algunas personas no quieren, pero nosotros respetamos, ¿no? La autodeterminación de las comunidades, entonces nosotros no obligamos, ¿no? Eso ya depende mucho de ellos, pero sí bajamos nosotros a socializar, ¿no? Y dar eh, todos los pros y contras que tiene este programa, ¿no? Yo Eso simplemente quería para quisiera, sí, complementar. muchas gracias, Víctor Ramiro. Yo simplemente quisiera recordar que en el programa de EASBA, es decir, de la productora de azúcar que está en San Buenaventura, se hizo un modelo parecido que el que ustedes están planteando con créditos a las comunidades indígenas y resulta que las comunidades indígenas han terminado endeudadas, recibiendo solo el 20% de su producción y el otro 80% para pagar la deuda. Y como la producción es cada vez menor, entonces los ingresos son cada vez más exiguos. Quizás se debería considerar ese tema, tomando en cuenta que estamos hablando de comunidades todavía sumidas en la pobreza que podrían terminar otra vez endeudadas. Yo les agradezco muchísimo por haber participado en el programa. Quiero despedirme uno por uno. Roger Carvajal primero. Muchas gracias. Gracias, Mary. Bueno, no me voy a cansar de recomendarles a los de la INEA que están a cargo de esto, que pongan entre sus criterios para el avance del negocio esto que hemos dicho, ¿no? No desboscar, es vital, explorar las otras plantas sequeras y hacerlo, obviamente, en barbechos y particularmente ver que las comunidades, efectivamente, por favor, no entren al agronegocio así en esas condiciones, porque ellos no saben mucho de esto, y cuidado las tengamos luego endeudadas. Pero el INIAF, obviamente, que vela por esto también, tendría que tener sus cuadros técnicos que vean esta partecita con las comunidades indígenas, ¿no? Pero para mi gusto, muy personal, yo preferiría que una comunidad indígena se embarque más bien en meterse al bosque y empiece a sacar los aceites de esas palmas sin voltearlas, porque algunos que voltean esas palmas para sacar aceite, y había que ver todo eso, ¿no? Es importante. Ah, y el otro tema fundamental, que no va a ser monocultivo extensivo, para que vuelva a haber agua y no se seque aquello y la sequía arruine todo el plan. Que sean núcleos o eso que había dicho el compañero, para que la biodiversidad no se afecte tan grandemente. Nada más. Ojalá sea así, ojalá sea así. Gary Suárez, muchísimas gracias por participar en el programa. Sí, muy agradecido, ¿no? Con ustedes. Sí, lo más importante que se tiene que recalcar es que sí, evidentemente sí, tal vez haya habido algún problema con EASBA, pero este programa lo que intenta es justamente generar un modelo de negocio para el productor que le permita sustentar a su familia y que sea sostenible, porque eso también hace sostenible al propio programa de biocombustible, ¿no? Tiene un efecto que los productores estén, se puede decir, contentos y felices con el programa y que puedan generar recursos, que también el país va a contar con combustible, el combustible que se produce acá. Básicamente eso. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Ya no lo veo en la pantalla a Víctor Ramiro Salgado. Él es profesional encargado de coordinación y acopio de Macororo del INIAF. Y también hemos estado con Gary Suárez, profesional en seguimiento y monitoreo de la misma institución. Y por supuesto con Roger Carvajal, Un él es un detallito, perdón, científico. Mary, que Sí, me olvidé. adelante, Muy adelante, pequeño. doctor. En el tema de la procesamiento de biomasa a través de catálisis térmica, termocatalítica, perdón, hay estudios ya muchísimos, ya es muy antiguo esto. Lo que hay que hacer simplemente es el validarlos localmente, ¿no? Eso es muy importante. Y eso normalmente se encarga, quien lo quiera hacer, pues se va a encargar de que lo valide alguien de la academia. Pero en todo caso, como está montando en diferentes lugares, se les paga a la empresa que monte estos y demuestra de que sale diésel, ¿no? Y eso es todo. Pero que más detalles no tenía sentido porque esto viene desde antiguo.
Gracias. Entiendo. Gracias por el dato. Eso entonces nos está queriendo decir que no es una aventura, que ya se hace en otras partes, ¿no? Víctor Ramiro Salgado ya está conectado, así es que si es que podría despedirse, por favor. Muchas gracias, Víctor Ramiro, por haberse conectado con el programa. Esperamos que en otra oportunidad podamos hablar de otros temas, por ejemplo, biotecnología, por ejemplo, transgénicos. Hay muchos temas que hablar con el INIAF, así es que vamos a tener mucho gusto de recibirlos cada vez que quieran explicarnos sus programas. Muchas gracias, Víctor Ramiro. Muchas gracias por la organización de este evento. Va a disculpar, tuve problemas con la conexión, pero bueno, entonces muy agradecido y seguramente no va a ser la primera ni la última, ¿no? Entonces estamos predispuestos a participar, ¿no? De otras futuras convocatorias. Perfecto, Gracias. perfecto. Muchísimas gracias. Amigas y amigos de Sumando Voces en Directo, nos quedamos un ratito más porque quiero leerles un pedacito de nuestro editorial de la semana. Se titula Ni rastros de ética ni decencia. En tiempos en que campea la corrupción, la violencia sexual contra las mujeres, la manipulación y la intolerancia en la administración pública, puede resultar una candidez de nuestra parte promover la ética y la decencia en la política, pero no podemos dejar de hacerlo porque ahí se encuentra la base de una gestión orientada a los intereses de la gente y no al beneficio personal. Los últimos hechos que involucran al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, son una muestra de las profundidades donde puede caer un político. Estamos hablando nada menos que del cuarto hombre del país, un funcionario que se encuentra en la cadena de sucesión de mando, que representa al pueblo potosino y que dirige una de las cámaras del primer poder del Estado. Si hay corrupción, beneficios en razón del cargo o violencia sexual contra las mujeres dentro de la Asamblea Legislativa, órgano cuya misión es fiscalizar a los otros a las otras entidades y poderes del Estado. Entonces, ¿qué más se puede esperar del resto del aparato público? Frente a situaciones como la descrita, quien pierde es la ciudadanía, que ha confiado en sus mandantes para administrar los bienes del Estado y lo mínimo que espera es decencia, ética, transparencia, para no hablar de eficiencia, profesionalismo y acciones por el bien común. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook en Sumando Voces Bolivia, en X en Sumando Voces Bo, en TikTok sumando.voces y estamos en nuestra página web sumandovoces.com.bo. Como saben, amigas y amigos, este es un espacio de la sociedad civil. En Sumando Voces nos ocupamos de los temas de democracia, derechos humanos y desarrollo sostenible, donde entra la protección de nuestro medio ambiente. Gracias por habernos seguido. Nos vemos el próximo jueves. Chao.